Saúl era un joven imponente, alto entre todos los israelitas, de la tribu de Benjamín. Su historia comienza no con una búsqueda de poder, sino con una búsqueda de unas asnas perdidas de su padre, Cis. En el transcurso de esta búsqueda, Saúl se cruza con el profeta Samuel, enviado por Dios para ungirlo como el primer rey de Israel. Lo llamativo es que cuando Samuel lo presenta ante el pueblo, Saúl se esconde. ¿Por qué? Porque él no se consideraba digno ni preparado. Esa humildad, aunque fugaz, fue la base de su elección. No era su habilidad militar ni su apariencia lo que buscaba Dios, sino un corazón dispuesto. Samuel le advierte que debe obedecer fielmente al Señor, pues su autoridad dependerá de esa obediencia. El inicio del reinado de Saúl representa la tensión entre una elección divina y una naturaleza humana aún inmadura. Saúl es finalmente aclamado rey, no por mérito propio, sino por la voluntad del Señor. El pueblo estaba entusiasmado, por fin tendrían un rey como las demás naciones. Pero Dios buscaba algo más profundo. Mientras Israel pedía liderazgo humano, Dios planeaba revelar lo que pasa cuando el corazón del líder no se alinea con su voluntad. Reflexión del capítulo 1. La historia de Saúl nos enseña que el llamado de Dios puede llegar cuando menos lo esperamos. Él no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que llama. La humildad es una virtud esencial, pero si no se arraiga, el orgullo rápidamente la suplanta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La primera victoria y la tentación de la fama. Después de ser proclamado rey, Saúl regresa a su vida cotidiana en Gabaa, aparentemente sin grandes cambios. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que enfrente su primera gran prueba de liderazgo. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad es sitiado por los amonitas bajo el mando de Naas, el terror se apodera de Israel. Nadie sabe qué hacer hasta que Saúl se levanta. Lleno del Espíritu de Dios, toma una yunta de bueyes, los despedaza y envía los pedazos por todo Israel, declarando que lo mismo se hará con los bueyes de quien no acuda a la batalla. El temor del Señor cae sobre el pueblo, y 330.000 israelitas responden al llamado. La victoria es contundente. Saúl derrota a Naas y libera a Jabes, demostrando su capacidad de liderazgo militar. La nación entera lo aclama. El joven que se escondía entre el bagaje se ha convertido en un héroe. Aquí, sin embargo, comienza el verdadero conflicto interno. El aplauso del pueblo se convierte en una tentación sutil. Algunos piden venganza contra quienes antes dudaron del reinado de Saúl, pero él responde con misericordia y moderación: hoy no morirá nadie, porque el Señor ha dado salvación en Israel. Esa respuesta demuestra, al menos por ahora, que su corazón todavía reconoce el verdadero origen de la victoria, Dios. Samuel entonces reúne al pueblo en Gilgal para renovar el reino. Allí, el profeta pronuncia un discurso poderoso, advirtiendo tanto a Saúl como al pueblo que su éxito depende exclusivamente de su obediencia al Señor. Saúl escucha, pero comienza a saborear la aprobación de los hombres, algo que, sin darse cuenta, comenzará a competir con la aprobación de Dios. En este momento de gloria, el orgullo permanece dormido, pero vivo. Como una brasa oculta entre las cenizas, espera una ráfaga de autosuficiencia para encenderse. Saúl aún no lo sabe, pero el mismo aplauso que hoy lo exalta, puede mañana ser su perdición. Reflexión del capítulo 2. El reconocimiento humano no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en un ídolo si lo buscamos más que la aprobación de Dios. Saúl ganó una batalla, pero la verdadera lucha estaba comenzando: mantener su corazón humilde en medio del éxito. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honra. Proverbios 29:23. La ofrenda indebida. El reloj de la ansiedad comenzó a marcar fuerte en el corazón de Saúl. Se encontraba en Gilgal, esperando a Samuel para ofrecer sacrificios antes de enfrentar una batalla crucial contra los filisteos. Las circunstancias eran alarmantes: el ejército enemigo era numeroso como la arena del mar. Sus soldados estaban bien armados, y muchos israelitas, dominados por el miedo, comenzaban a desertar. Samuel había prometido llegar en 7 días. Pero el 7º día avanzaba y el profeta no aparecía. Saúl, presionado por el pánico colectivo y la incertidumbre, tomó una decisión desesperada: ofreció él mismo el holocausto.
Aunque su intención pudo parecer piadosa, su acción fue una clara transgresión. En Israel, ofrecer sacrificios era función exclusiva del sacerdote, y Samuel, como profeta y juez, había sido delegado por Dios para esa tarea sagrada. Justo después de ofrecer el holocausto, Samuel llegó. La escena es cargada de tensión. Samuel, con el rostro grave, le pregunta: ¿qué has hecho? Saúl intenta justificarse, menciona el retraso del profeta, el miedo de los soldados, la amenaza de los filisteos y la necesidad de consultar al Señor. Pero en el fondo, su decisión había sido impulsada por el orgullo disfrazado de urgencia espiritual. Creyó que podía actuar fuera del mandato de Dios porque la situación lo ameritaba. Entonces Samuel pronuncia una sentencia profética devastadora: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no permanecerá. 1 Samuel 13:14. Este momento marca un quiebre irreversible. Dios ya no ve en Saúl un corazón confiable. Aunque él sigue reinando por años, su futuro ha sido sellado. La desobediencia, nacida del orgullo, comenzó a erosionar su legitimidad espiritual. Reflexión del capítulo 3. El orgullo no siempre se presenta con arrogancia directa, muchas veces toma la forma de autosuficiencia, de actuar según nuestra lógica antes que la obediencia a Dios. Saúl falló no por ofrecer adoración, sino por querer controlar lo que no le correspondía. Cuando tomamos el lugar de Dios en nuestras decisiones, por muy nobles que parezcan, lo que estamos levantando no es un altar, sino un ídolo de nosotros mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El juramento necio. La guerra contra los filisteos no daba tregua. El ejército israelita, bajo el mando de Saúl, enfrentaba una presión creciente. En medio de una jornada exigente de batalla, Saúl tomó una decisión apresurada y temeraria: prohibió a sus soldados comer hasta que lograran vencer completamente al enemigo. La orden, más que una estrategia, parecía una demostración de dominio y un intento de mostrar control absoluto sobre sus tropas. Pero detrás del aparente celo, se escondía una raíz más peligrosa: el orgullo que busca imponer temor para mantener el poder. La consecuencia fue inmediata. Los soldados, debilitados por el hambre, perdieron energías. La moral decayó, y la posibilidad de una victoria contundente se desvanecía por una regla humana sin sustento divino. Saúl no buscó la guía del Señor para esa orden, simplemente decidió desde su autoridad. Mientras tanto, su hijo Jonatán, que no había escuchado el juramento, encontró un panal y comió un poco de miel. Su fuerza se renovó y continuó luchando eficazmente contra los filisteos. Pero cuando se supo que Jonatán había violado el voto real, Saúl, fiel a su palabra más que a la razón o a la justicia, estuvo dispuesto a matarlo para defender su imagen y autoridad ante el pueblo. Fue el pueblo quien intercedió por Jonatán y lo rescató de una muerte absurda. Dijeron: ¿ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. 1 Samuel 14:45. Así se libró de la necedad de su propio padre. Este episodio reveló una transformación sutil pero profunda. Saúl estaba más preocupado por su reputación que por el bienestar de su pueblo o la justicia divina. La rigidez del juramento no fue una expresión de espiritualidad, sino una manifestación del ego. Reflexión del capítulo 4. El orgullo puede disfrazarse de convicción. Pero cuando nuestras decisiones afectan a otros y somos incapaces de retractarnos por temor a quedar mal, hemos cruzado una línea peligrosa. Jonatán actuó con valentía y sabiduría, su padre, con necedad revestida de religiosidad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. La desobediencia ante Amalec. El Señor habló claramente a Samuel: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. Esta orden no dejaba lugar a interpretaciones. No era una guerra común, sino un juicio divino contra una nación que había atentado contra los más vulnerables de Israel en su travesía desde Egipto. Saúl marchó con su ejército y derrotó a los amalecitas como se le había mandado, pero no obedeció del todo. Perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado.
Cuando Samuel lo confrontó, Saúl aseguró con ligereza: «He cumplido la palabra del Señor». Pero los balidos de ovejas y mugidos de vacas en el campamento revelaban la verdad. En lugar de humillarse, Saúl argumentó que el botín había sido reservado para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Era una excusa piadosa, pero falsa. Él no cumplió lo que Dios mandó porque creyó que sabía mejor que Dios qué hacer con la victoria. Samuel entonces pronunció una de las declaraciones más trascendentes de la Biblia: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». 1 Samuel 15:22. La desobediencia parcial, motivada por conveniencia y orgullo, fue tratada por Dios como rebeldía y arrogancia. Cuando finalmente Saúl admite su pecado, no lo hace con auténtico arrepentimiento. Su preocupación está centrada en que Samuel lo honre delante del pueblo. Quería salvar su imagen, no restaurar su relación con Dios. Samuel, profundamente dolido, le anuncia el fin de su legitimidad como rey y se retira de su presencia. En un acto dramático, mientras Samuel se va, Saúl agarra su manto y lo rompe. El profeta se vuelve y declara: «Hoy Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú». Es el punto sin retorno. Reflexión del capítulo 5. Saúl no cayó por un pecado escandaloso, sino por una desobediencia disfrazada de religiosidad. Las medias obediencias son, ante Dios, completas desobediencias. Cuando el orgullo nos convence de que nuestro juicio es superior al mandamiento divino, la caída se vuelve inevitable. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El rechazo de Dios. Tras la desobediencia frente a Amalek, Samuel se apartó de Saúl para no verlo más. Pero aún más alarmante fue que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dejándolo vulnerable, no solo en lo político, sino en lo más esencial, su conexión con el Señor. En este punto de la historia, Saúl sigue reinando, pero su trono es una sombra de lo que fue. Dios ya ha tomado una decisión: buscar a un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Ese nuevo elegido ya ha sido ungido en secreto por Samuel, un joven pastor llamado David. Mientras tanto, Saúl no sabe que su caída ha comenzado desde dentro. El vacío espiritual en su vida se manifiesta con violencia, un espíritu maligno comienza a atormentarlo. Saúl, que alguna vez profetizaba entre los hombres de Dios, ahora cae en episodios oscuros de ira y desesperación. Sus sirvientes le recomiendan buscar a alguien que pueda aliviar su espíritu con música. Y así es como David entra en escena. David, aún un desconocido, es llamado al palacio. Con su arpa, calma las emociones de un rey perturbado. Irónicamente, el ungido futuro de Israel entra en el corazón del poder, no como un guerrero, sino como un siervo. Y Saúl, sin saberlo, comienza a depender emocionalmente del joven que algún día tomará su lugar. Aquí vemos cómo el rechazo de Dios no es meramente un cambio político. Es el inicio de un deterioro interno, emocional y espiritual. Saúl no buscó arrepentirse verdaderamente, buscó preservar su imagen. Y cuando Dios se aparta, el vacío no queda neutral, se llena de oscuridad, confusión y tormento. Saúl ya no lidera por mandato divino, sino por inercia. Su reinado se vuelve una lucha por aferrarse a un poder que ya no posee con legitimidad espiritual. Reflexión del capítulo 6. El mayor peligro del orgullo es que nos ciega ante nuestra necesidad de Dios. Saúl se resistió a rendirse ante su error y al final lo perdió todo. El poder sin la presencia de Dios es solo una fachada. Cuando el orgullo nos lleva a aferrarnos a lo que ya no nos pertenece por derecho, entramos en una espiral de oscuridad espiritual. No quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51 horas y 11 minutos. El tormento del rey. David se convirtió rápidamente en una figura central en el reino. Además de calmar al rey con su música, comenzó a destacarse como guerrero. La ocasión más trascendental fue cuando derrotó al gigante Goliat con solo una honda y una piedra, en el nombre del Señor. Este acto de fe y valentía desató una ola de admiración entre el pueblo. Las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000, 1 Samuel 18:7. Aquella simple canción perforó el corazón de Saúl como una lanza.
Aquel joven que le traía consuelo, ahora se convertía en una amenaza. El orgullo herido de Saúl se transformó en celos, y los celos en paranoia. Comenzó a mirar a David con sospecha constante, temiendo perder su trono. Pero no por devoción a la justicia o a Dios, sino porque su identidad entera giraba ya en torno al poder. Un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl, invadido por un espíritu maligno, arrojó una lanza para matarlo. David esquivó el ataque, pero el rey repitió el intento varias veces, alternando entre promesas y persecuciones, recompensas y trampas. Trató de eliminarlo indirectamente al enviarlo a batallas peligrosas esperando que muriera en combate. Pero el favor de Dios sobre David era innegable, prosperaba donde quiera que iba. Esto aumentaba aún más la desesperación de Saúl. Sabía que Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl, 1 Samuel 18:12. Su alma se sumió en un torbellino, atormentado por el fracaso, poseído por los celos, y devorado por un orgullo que ya no lo dejaba ver la realidad. Saúl no luchaba contra David, luchaba contra el juicio de Dios y contra la imagen de lo que él mismo podría haber sido si hubiese permanecido obediente. Reflexión del capítulo 7. El orgullo no solo nos endurece el corazón, también distorsiona la verdad. Saúl dejó de ver a David como un aliado para verlo como una amenaza. Cuando el ego se convierte en nuestro Dios, terminamos luchando incluso contra aquellos que Dios ha puesto para ayudarnos a sanar. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. El veneno de los celos. El eco de las canciones que exaltaban a David no cesaba entre el pueblo. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Aunque David servía con lealtad, esa comparación desencadenó en Saúl un sentimiento tóxico, los celos. Lo que comenzó como inseguridad se transformó en paranoia. Saúl, convencido de que David buscaba usurparle el trono, ideó maneras de eliminarlo. Pero el problema no era David, era el reflejo que él proyectaba. Cada virtud de David, su valentía, humildad, obediencia a Dios, era una evidencia del fracaso de Saúl. Verlo prosperar era como mirar constantemente el juicio divino personificado. Para evitar la sospecha pública, Saúl fingía amistad. Le ofreció a su hija Mical en matrimonio, pero como trampa, le exigió como dote la vida de 100 filisteos, esperando que David muriera en el intento. David, sin embargo, mató a 200. Saúl se enfureció aún más, pero no podía negar que Jehová estaba con David. A pesar de todo, David nunca levantó la mano contra el rey. Incluso cuando tuvo oportunidades de matarlo, escondido en una cueva donde Saúl entró solo, o cuando lo encontró dormido en el campamento, David respetó la unción de Dios sobre Saúl. Le dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. Pero estas acciones de nobleza no ablandaron el corazón de Saúl. Al contrario, su amargura aumentaba. No podía soportar que aquel a quien él había introducido al palacio, aquel que él había querido usar como instrumento, ahora fuera visto por Dios y por el pueblo como un verdadero líder. La envidia lo carcomió por dentro. Ya no buscaba el bien del pueblo ni el consejo de Dios, su reinado se resumía en una sola misión: destruir a David. Era una caza obsesiva, sin lógica ni límite moral. Incluso llegó a perseguirlo con 3000 soldados, como si David fuera un criminal peligroso. Así, el orgullo que no fue tratado se convirtió en una prisión sin barrotes. Saúl era libre físicamente, pero espiritualmente era un esclavo del resentimiento. Reflexión del capítulo 8. El orgullo nos hace ver enemigos donde hay aliados, amenazas donde hay bendiciones. La envidia es el veneno que brota cuando el ego no acepta que Dios puede usar a otros para hacer lo que nosotros no supimos hacer. Saúl pudo haber tomado a David como hijo, pero lo tomó como rival, y eso selló su trágico destino. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. La caída del rey. La vida de Saúl se sumía en un abismo creciente. Cada día estaba más alejado de Dios, más consumido por el miedo a perder lo que ya no poseía en espíritu. David, aunque huyendo, era cada vez más reconocido y respetado, incluso por enemigos filisteos. Saúl, en cambio, se volvía cada vez más errático, más solo y más desesperado.
El momento más oscuro llega en vísperas de la gran batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Saúl, temiendo por su vida, quiso consultar a Dios, pero Dios guardó silencio. Ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim se le respondió. No porque Dios fuera sordo, sino porque Saúl ya no era un siervo, era un rebelde que solo buscaba a Dios por desesperación, no por rendición. Entonces hizo lo impensable, consultó a una medium menende, a pesar de que él mismo había prohibido la práctica de la adivinación. Disfrazado y bajo la noche, buscó una respuesta que el cielo no le quería dar. Allí, en un acto sombrío y cargado de ironía, la medium invoca a Samuel, quien le dice con firmeza: Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Mañana estarás conmigo tú y tus hijos. 1 Samuel 28, 16, 19. Saúl quedó paralizado. El juicio era inminente. Al día siguiente, en la batalla en Gilboa, los filisteos derrotaron al ejército de Israel. Sus hijos, entre ellos Jonatán, el fiel heredero que había mostrado integridad y valor, murieron junto a él. Cuando Saúl fue herido por los arqueros enemigos, sabiendo que no había escapatoria y temiendo ser capturado y humillado, se arrojó sobre su propia espada. Así murió el primer rey de Israel, no a manos del enemigo, sino por el peso de una vida sin obediencia y quebrada por el orgullo. Los filisteos hallaron su cuerpo, lo despojaron de su armadura, colgaron su cadáver en los muros de Bet-San como trofeo, y exhibieron su cabeza en los templos de sus ídolos. La humillación fue total, y el dolor del pueblo, profundo. Algunos hombres valientes de Jabes de Galad, a quienes Saúl había salvado al principio de su reinado, arriesgaron sus vidas para rescatar su cuerpo y darle sepultura digna. Un gesto final de honor, para un hombre que había comenzado con promesa, pero que no supo rendirse al único rey verdadero. Reflexión del capítulo 9. El orgullo puede llevarnos tan lejos de Dios que, cuando finalmente lo buscamos, ya no sabemos cómo escucharlo. Saúl murió como vivió sus últimos años, queriendo controlar su destino, pero perdiéndolo todo. Aún así, la fidelidad de Dios permaneció, y el reino estaba listo para la transición hacia un hombre conforme a su corazón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El eco del orgullo. La historia de Saúl no terminó con su muerte en el monte Gilboa. Aunque su cuerpo fue enterrado con honra por los hombres de Jabes de Galad, su legado quedó como un monumento a lo que pudo haber sido. Dios había querido levantar un reino conforme a su voluntad, y aunque eligió a Saúl, el corazón del rey nunca se dejó moldear. Saúl comenzó bien. Era un joven humilde, fuerte, lleno de potencial y elegido directamente por Dios. Fue ungido, respaldado, e incluso transformado por el Espíritu del Señor. Su llamado no fue un error. Su caída, sin embargo, fue una tragedia autoinfligida. Los ecos de su historia resonaron incluso en el reinado de David. El segundo rey de Israel aprendió muchas lecciones observando al primero. A diferencia de Saúl, David cometió errores graves, pero cuando fue confrontado por sus pecados, se humilló y se arrepintió. Esa es la diferencia entre el orgullo que endurece y la humildad que sana. Saúl dejó tras de sí un vacío. Su linaje no heredó el trono. Su nombre no quedó asociado con la fidelidad, sino con el conflicto entre la obediencia y la autoexaltación. Fue un hombre que eligió proteger su imagen en vez de someter su corazón. Pero su historia no es simplemente una advertencia sombría. Es un espejo para todo aquel que lidera, sirve o influencia a otros. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a obedecer incluso cuando cuesta. El orgullo, cuando no es crucificado, se convierte en un Dios tirano que nos lleva lentamente a ignorar la voz del verdadero rey. Y así, la vida de Saúl resuena como una lección eterna, que no es suficiente comenzar bien, si no aprendemos a terminar con humildad. Reflexión del capítulo 10. El mayor legado no es cuánto se construye, sino cómo se obedece. El orgullo destruye lentamente, disfrazado de dignidad o firmeza, pero en el fondo es una rebelión contra la voz de Dios. Saúl cayó por no rendirse del todo, por aferrarse a sí mismo cuando debía rendirse al Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6.